agradezco a Miguel Gallego y a Raúl Quinto que me hayan regalado esta invitación a presentar a Juan Francisco Ferrer, a quien admiro tanto en su faceta de escritor como de crítico literario. Bueno, y como columnista de opinión del Grupo Vocento y incluso como bloguero. Es el que me ha hecho ver que la crítica literaria se ha expandido y conquistado espacios diferentes de la institución literaria. De Juan Francisco Ferrer dijo Juan Goytisolo que era uno de los escasos escritores a los que seguían el panorama literario español. Afirmación que yo creo que muchos de los que están aquí comparten. Bienvenido, Juan Francisco. Es un lujo tenerte aquí y es un lujo para la Facultad José Ángel Valente y para la Universidad de Almería poder clausurar este ciclo con tu conferencia. Un simple vistazo a comentarios de críticos de peso en el ámbito académico sobre la obra de Juan Francisco Ferrer nos acerca a la verdadera dimensión del autor. Iñaki Ezquerra, por ejemplo, nos habla de Ferrer como el escritor más intelectualmente ambicioso que tenemos en España. Otros lo etiquetan de novelista total. Y a mí el que más me gusta es el del hacker literario con mentalidad de aristócrata libertino, ¿no?, del irredento Eloy Fernández Porta. Pero sea como fuere, la lectura de su obra, por su densidad intelectual, es una tarea y un reto apasionante para el lector. En palabras de Ricardo Senabre, que relaciono con el epígrafe de Nietzsche con el que inicia Carnaval, que dice, es una novela para todos y para nadie, ¿no?, y que resume perfectamente tu poética o la forma de su escritura. En realidad, algo que se dirige teóricamente a lo universal, pero que a veces no puede alcanzar o alcanza muy pocos, ¿no?, en ese concepto de por qué está etiquetado como de escritor difícil, ¿no?, o un escritor para pocos. Pero vayamos por partes. Comencemos por su currículum académico. Juan Francisco Ferrer es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, con una tesis que además yo creo que va a ser el sustento también del trabajo, Alegorías de la posmodernidad, la novela terminal de Juan Goytisolo, donde estudia la trilogía, precisamente la saga de los Marx, El sitio de los sitios y Las semanas del jardín, ¿no?, y donde hace un intento magistral por fundamentar esa unidad estética que contiene la trilogía, ¿no?, de la producción tardía de Juan Goytisolo. Entre el 2005 y 2012 ejerció como profesor invitado e investigador en la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island, Estados Unidos, en la que impartió clases de narrativa española e hispanoamericana, de literatura y de cine. En la actualidad es profesor asociado de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Málaga. Y, entre otras muchas cosas, es asesor literario de revistas como la Revista de Literatura del CSIC. Ha publicado, y no me ceñiré por orden cronológico, sino por otro orden, en primer lugar, el libro de estudios literarios Mímesis y Simulacros. Es Ensayos sobre la realidad, del Marqués de Sade a David Foster Wallace, en ediciones de Aquí, 2011, que a mí me parece que es un libro de referencia para analizar el concepto de imitación y de realidad en la narrativa moderna. En 2006, en la editorial Berenice, publica su colección de ficciones Metamorfosis, ¿no? Un año antes, en 2005, edita y prologa el Quijote, Instrucciones de uso, también en EDA, en ediciones de Aquí, con textos de Juan Goytisolo, de Ramón Buenaventura, del jovencísimo Manuel Vilas, en aquella época. Ha publicado junto a Julio Ortega Mutantes, narrativa española de última generación, en Berenice 2007. Yo sé que tengo muy poco tiempo, pero es que necesito hablar de él. En ella se reivindica, en esta mañana reivindicaba en una cita Máximo Ricciante
cuando comentaba una cita de Broch, ¿no? Que la literatura más o menos era querer obtener el conocimiento mediante la forma, ¿no? Entonces yo creo que va de esto, que el nuevo conocimiento requiere una nueva forma. En este caso la narrativa actual es ese concepto de nuevo conocimiento en la sociedad de la información y del conocimiento. Ha escrito las novelas La Vuelta al Mundo, 2002, que luego fue reeditado porque se aumentaron varios relatos, en Pálido Fuego. En 2003 publicó I Love You Sade, en ediciones de aquí también, La Fiesta del Asno, en 2005 en DVD Ediciones, con el prólogo indiscutible de Juan Goytisolo, y 7 años después fue editado en Francia en Passage du Nord-Ouest, ¿no? Que creo que han cerrado, ¿no?, la editorial, penosamente. Si no lo han leído, les animo a leer La Fiesta del Asno. El punto de partida es un manuscrito anónimo redactado en euskera, prohibido en una época por subversivo y que luego aparece y que fue rescatado en 1997, ¿no? Y que Mas Oliver Ródenas dice que es una bomba en el corazón del terrorista, del antiterrorista y del lector conformista, ¿no? En 2009 publica Providence, con la que queda finalista, desgraciadamente, en el Premio Herralde. En su edición francesa, 2 años después, fue reconocido como una de las grandes revelaciones de la literatura en Francia. De él se dijo que ha lanzado una bomba postmoderna en un planeta libro, ¿no? Tengan cuidado ya con él porque ya son 2 bombas las que han aparecido. Y a mí me gustaría extenderme un minutito en la novela, porque su tema, como él ha comentado en alguna ocasión, es el efecto que causa el cine en los humanos en el siglo XX y XXI, ¿no? A través de un personaje que se llama Alex Franco y que es un director de cine fallido en Cannes, pero que le dan la oportunidad de dirigir una nueva película, esta vez en Providence. Y esto le da el paso a ver un mundo nuevo, el mundo americano, que es un mundo a la vez real y el imaginario, ¿no? El mundo gótico de Lovecraft, que es con el que inicia precisamente el epígrafe de la novela, y ese mundo posmoderno de Andy Warhol. Y por eso yo me quería extender, porque precisamente me parece que la cubierta de esta novela es de las más bonitas que he visto, precisamente porque hace relación. Está hecha por Aina Lorente y por Fernández Mayo, ¿no? Y que es un poco las litografías seriadas de Andy Warhol. Y si no lo han leído, que se lo recomiendo, ¿eh? En 2012, por fin ya gana el Premio Herralde de novela con Carnaval. El punto de partida, y a mí es una de las que más me gusta, el punto de partida es DSK, ¿no? Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Que es lo que él decía, a él le interesaba el animal político que ahí había. Y además lo hace comienzas desde la cama, ¿no? Que es la maestría que tiene Ferré en esto, en un personaje construido desde el mundo mediático, él lo trasciende, lo convierte en múltiples planos, en nuevas dimensiones, a un personaje que era simplemente construido mediáticamente. Y sobre todo, también me interesa de él que juega en todo rato en esa responsabilidad del político, del que tiene el poder, pero a la vez el libertino que vive instalado en el libertinaje, ¿no? Y que nos recuerda un poco a todo, a las orgías romanas, a las orgías de Sade e incluso a las prostitutas neoyorquinas, modelos, incluso de White Shad, de Kubrick, ¿no? Bueno, no me quiero extender, que ya me está... simplemente gustaría apuntar que en 2015 publica su siguiente novela en Anagrama, El rey del juego, otra pieza maestra. Asimismo, ha recopilado ensayos y artículos de Así en el cine como en la vida, en Excodra. En 2016 edita y prologa el libro colectivo El Quijote a través del espejo, en la Universidad de Málaga con EDA, ¿no? Con la...
Y ya llegamos a Revolución, su última novela, la cuarta publicada en Aragrava, que a mí nos gustaría, ya le hemos pedido por favor que venga a presentarla a la universidad. Una novela de campus, pero no una novela de campus al uso, ¿no? Como él muchas veces ha dicho también, no es una novela de campus al estilo de Philly Roth, de las chicas que se enamoran del profesor, sino realmente una novela de campus en el concepto de la institución del conocimiento en la sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Que eso va mucho. Y de ella dicen que es una novela insurrecta, transgresora, provocadora, golfa, lisérgica, esotérica, mística, pornográfica, trastornada, perturbadora y sobre todo arrolladora. Y no me gustaría acabar sin decir que tiene un blog que a mí me encanta y que lo sigo con delectación. Últimamente no publica demasiado, pero es La Vuelta al Mundo y le recomiendo como ensayos realmente importantes sobre crítica literaria y sobre la cultura en general. Con esto les dejo con la conferencia La estética mudéjar de Juan Goytisolo, ficción y metaficción en la saga de los más, El sitio de los sitios, Las semanas del jardín y Caragicomedia. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por tu estupenda presentación. Fíjate, una cosa que me enseñó, una de las grandes lecciones éticas que me enseñó Juan Goytisolo es que uno no debe ser sensible ni a los elogios ni a los denuestos, ¿no? Con lo cual uno sobrevive mucho mejor, porque no vive de que le elogien, ni tampoco vive mal porque lo denuesten. Yo creo que en ese sentido Goytisolo no es solo una figura literaria, sino también es una figura ética, como voy a intentar demostrar en mi texto. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Almería, a la Facultad Valente, a Miguel Gallego, a Isabel, a todos los que habéis organizado esto. Muchísimas gracias por invitarme. Ya le dije a Miguel que para mí era un placer siempre hablar de Juan, y cada vez que tengo oportunidad y me invitan, asisto encantado, porque para mí es un maestro, fue un amigo también, y es una persona que a mí todavía hoy me sigue conmoviendo. He de reconocer que yo lloro pocas veces, lo confieso. Ha sido este un año en el que he llorado varias veces ya, pero desde luego os puedo decir que la única muerte de escritor, y eso que he admirado a muchos escritores, que me provocó lágrimas fue la suya. Con lo cual, en ese sentido, si en algún momento me oís temblar es por el recuerdo de Juan, que fue más que un padre incluso, ¿no? Yo siempre digo que hay padres biológicos, padres genéticos, a los que les debemos, pero también existen padres espirituales, padres que en el fondo nos dieron algo mucho más importante que la vida o que los genes, y que fue en cierta forma lo que alimenta nuestra mente. Yo recuerdo que empecé a leer a Juan Goytisolo cuando tenía apenas 19 años y un amigo me dijo un día: ¿no has leído a Juan Goytisolo? Digo, sí, he leído una cosa de él cuando hacía COU, que era el fragmento que Lázaro Carreter se había dignado a reproducir, ¿te acordás?, de Señas de Identidad, que a mí me fascinaba, porque era un fragmento, yo nunca había leído nada parecido, pero no se me había ocurrido nunca buscar un libro de Juan. Yo estaba estudiando Derecho en aquel momento, fijaos si estaba lejos de aquí, y este amigo mío, que luego acabó siendo juez, me inició en Juan Goytisolo. Y he de confesar que desde aquel momento nunca he dejado de leerlo, nunca he dejado de interesarme por él y nunca he dejado de redescubrirlo. Incluso ahora, preparando esta charla, más que conferencia, porque no pretendo aburriros demasiado, he seguido redescubriendo cosas de él que yo daba por hecho que sabía, pero que había olvidado, o daba por hecho que conocía demasiado bien y en realidad no las había finalmente entendido. Con lo cual, es un escritor que estás permanentemente redescubriendo, aunque supuestamente, como decía muy bien en la presentación, supuestamente seas alguien que lo ha estudiado a fondo, ¿no? Bueno, el título es un poco, ¿cómo decirlo?, es un poco forzado, porque yo en realidad quiero hablar de Juan, de la estética mudéjar y de la ética mudéjar. Pero en realidad para mí mudéjar es una metáfora. Yo siempre he entendido que Juan Goytisolo se apropió del mundo árabe por razones personales, por razones vitales, por razones obviamente sexuales. Hablaré también de ello después, sobre todo cuando hable de la Caragicomedia. Pero yo creo que en el fondo es una metáfora. Si hay una cosa que a mí me enorgullece, y él lo ha utilizado varias veces el adjetivo, es haber conseguido que Juan Goytisolo considerara que lo posmoderno no era ajeno a él y que era algo digno de respeto.
Y eso lo conseguí, evidentemente, gracias a mis estudios, a mis artículos y al modo en que le fui suministrando más información de la que solía tener sobre este tema, y al final terminó comprendiendo que él en realidad era la encarnación perfecta en España de lo que es un escritor posmoderno. Es decir, un escritor que está más allá de lo moderno, siendo moderno, y que ha superado otro tipo de debates o dilemas. Esto es importante decirlo porque, en mi opinión, yo que he sido muy crítico siempre con la escena literaria española, como sabéis, los que me conocéis, Juan Goytisolo, a pesar de ser mayor que la mayor parte de los escritores que aparecieron en la literatura española a partir de los 80, Juan Goytisolo, curiosamente, representaba una modernidad que en España se seguía sin entender. Y esa modernidad que él representaba era lo que se llamaba, en otros ámbitos mucho más informados, posmodernidad. O posmodernismo, como prefiramos, aunque la palabra posmodernismo es más equívoca. Por tanto, yo diría, por un lado, esto sobre lo mudéjar, pero también lo mudéjar es una metáfora de otro concepto que a mí me interesa mucho y que tampoco se ha puesto todavía suficientemente en la balanza a la hora de juzgar o clasificar o calificar la literatura de Goytisolo. Goytisolo yo diría que es, en el ámbito en el ámbito español, el único novelista borgiano o posborgiano, que es algo mucho más complejo de lo que parece. Y cuando digo esto, pretendo decir que Goytisolo, que siempre hablaba de cervantear y que a él le debemos el uso de ese verbo, quizá la invención, pero sobre todo el uso de ese verbo y el haberlo convertido, al conjugarlo narrativamente en un verbo significativo para el mundo literario, cervantear. Cervantear es mucho más de lo que hacen algunos que se proclaman cervantinos, es mucho más complejo que simplemente haber hecho 2 lecturas de Cervantes. Cervantear es, en mi opinión, en el siglo XX y a partir de Borges, es algo mucho más complejo que simplemente haber leído el Quijote. Y Goytisolo fue capaz de leer a Cervantes, de leer el Quijote y de prolongarlo, proyectarlo más allá, gracias a Borges, que probablemente es el gran lector de Cervantes del siglo XX, sobre todo en el español, en el ámbito español. Entonces, lo mudéjar, lo posmoderno, lo borgiano o posborgiano, como una forma de proyección en otros contextos socioculturales de lo que es lo cervantino, el cervanteo, en el caso de Goytisolo. Además, diré una cosa muy curiosa. A mí me parece, y luego hablaré más en detalle de ello, que a Goytisolo se le suele valorar en exceso por sus novelas experimentales de finales de los 60 y, digamos, hasta Macbara, obviando que Goytisolo es un escritor que nunca dejó de cambiar, que nunca dejó de dialogar con el mundo en el que vivía, que nunca dejó de mutar, que es un adjetivo que yo sé que a él le gustaba, y un verbo que le gustaba, y el adjetivo mutante le tenía una gran afición, y es un escritor que se metamorfoseó en muchos escritores a lo largo de su carrera y tuvo oportunidad de reinventarse innumerables veces. Y yo he de confesar que cuando realmente decidí empezar a estudiarlo en serio, y no solo leerlo, fue cuando leí la saga de los Marx. Novela que, en mi opinión, sigue siendo considerada en la literatura española como una nota al pie de página de la carrera de Goytisolo, cuando es probablemente la novela europea más inteligente y avanzada que se publicó en los 90. Y, sin embargo, todavía me tropiezo con gente que no sabe ni de lo que hablamos, gente de la academia o gente del mundo de la literatura, que no sabe ni de lo que hablamos cuando hablamos de la saga de los Marx. Que además, por cierto, no es una novela para nada exigente, en el sentido que sí lo eran sus textos vanguardistas, telquelianos, experimentales de los 60 y 70, sino que más bien es un libro, además, divertidísimo sobre algo que no era tan divertido como era el desplome del orbe soviético, el momento en el que el marxismo pasó a ser considerado un pecado intelectual del que apenas algunos atrevían a reconocer como propio, en fin. Luego hablaré de ello, pero lo fundamental para mí es comprender que del Goytisolo que voy a hablar es un Goytisolo que a mí me importa, pero que creo que además es importante. Es importante y no es un Goytisolo sobre el que se suelen hacer muchas consideraciones. El Goytisolo que nace más o menos en torno a principios de los 90. Pero antes de todo quiero daros una imagen de cómo era Goytisolo. Cuando ganó el premio Cervantes, la revista por fin ganó el premio Cervantes, parece mentira, ¿no? Yo creo que todos los escritores anteriores a él tenían que haber pedido perdón por haberlo ganado antes que él, siendo él el más cervantino de todos los escritores españoles que lo obtuvieron en el siglo XXI, desde luego.
Pues una revista, la revista Mercurio, me pidió, conociendo de mi afición y de mi conocimiento y de mi relación con Juan, me pidió pues, que le rindiera homenaje en un dossier que estaban preparando. Y a mí se me ocurrió fundir varios textos, reescribir otros y hacer un texto muy breve, pero en el que más o menos sintetizara muy bien la carrera de Juan. No voy a leerlo entero, evidentemente, es un texto que podéis encontrar en la web, puesto que está en la revista Mercurio publicado, pero sí quiero leer algo que me parece importante para presentar a Juan y empezar a reflexionar sobre lo que él significa literariamente en este país y al mismo tiempo entender su actitud hacia lo que se dice de él. Mi texto decía así, solo voy a leer, repito, el principio. Desde la concesión del Premio Cervantes, todo el mundo sabe que Juan Goytisolo es uno de los más importantes escritores españoles del siglo XX. Pocos recuerdan, en cambio, que Juan Goytisolo, el más cervantino de los novelistas españoles de cualquier siglo, ha nacido muchas veces bajo diferentes identidades. Goytisolo nació en Barcelona en 1931, 5 años antes del estallido de la Guerra Civil que lo dejaría huérfano de madre. Renació en París en los años 50 y en Tánger en los 60, guiado por su compañera, la escritora Monique Lange, su maestro Jean Genet, que le enseñaría cómo la literatura puede transgredir límites morales y transformarse en delincuencia, y sobre todo por los incontables amantes magrebíes con quienes practicaba el gai saber en vaporosos hammams, cines de barrio, estaciones de metro y hoteles de paso. Por las mismas fechas, Goytisolo nació por azar en Marrakech y también en Nueva York, como voyeur activo, aunque ninguna biografía autorizada lo reconozca, con el gorila King Kong y una familia de cocodrilos de alcantarilla como únicos testigos del singular alumbramiento. Pero finalmente, el misterioso viajero occidental J.G., un doble enmascarado del autor, murió en Sarajevo a mediados de los años 90, víctima de un bombardeo como su madre, según cuenta en El sitio de los sitios, y resucitó con las señas de identidad de un derviche sufí llamado Ben Sidi Abu al-Fadail, alias el defecador, un santo varón de impúdicas costumbres que merodea hasta el atardecer por la bulliciosa plaza de Jemaa el-Fna de Marrakech en busca de historias y sensaciones insólitas y luego se recoge en la intimidad de su morada para entregarse solo o en compañía de otros al conocimiento carnal, la devoción inconfesable y el éxtasis de la lucidez. Bueno, cierro ahí. Bueno, después el texto se llamaba El derviche de Marrakech, y después de leerlo, que le llegó la revista a Goytisolo, inmediatamente cogió el teléfono y me llamó para agradecerme lo irreverente que había sido con él a la hora de escribirlo. Eso os da una idea de la personalidad de Juan y por eso en ese sentido se le puede considerar un maestro. Cuando cualquiera hubiera esperado, por favor, ¿cómo se te ocurre contar estas cosas de mí? ¿Cómo puedes decir en público que yo hago esto o aquello si a lo mejor no lo hago? Sin embargo, él agradeció que mi representación de su figura fuera tan irreverente y tan provocadora como habéis escuchado. Esto él además lo cultivó, es decir, no es que simplemente nos diera la impresión a algunos, esto lo ha cultivado él y por eso he dicho siempre que su estética mudéjar también se corresponde con una ética mudéjar, pero en particular con una ética que a él le interesó mucho a partir de un momento determinado y que tenía que ver con la figura del derviche o del... Hay otras sectas también de las que luego hablaré a lo mejor, los malamatíes, la malamatía, que cultivó la imagen de aquel que, y eso me recuerda mucho a los taoístas, que desprecia el desprecio ajeno, al que no le importa en absoluto no tener relevancia, no tener fama, no ser considerado, no ser, en ese sentido, venerado ni, por supuesto, respetado. Eso yo creo que para Goytisolo era una de las claves de su ética personal. Podría entretenerme hablando, por ejemplo, un poco más de Borges, pero creo que voy a saltármelo porque prefiero ir al grano y dejarme de preámbulos. Pero sí os quiero recordar un relato de Borges que se llama Los dos laberintos, no sé si lo recordáis, y en ese relato se enfrentan dos visiones del mundo. Una que se construye con la razón, con la inteligencia solo, con la técnica, con el ingenio, y es la construcción del laberinto occidental, de lo que llamaríamos el laberinto occidental, el laberinto de la civilización occidental, de la ciencia, de la técnica, del ingenio, de la inteligencia, de la razón, y el otro laberinto es el desierto. Y ese otro laberinto, que es el desierto, que es el vacío, que es la abstracción, que es en definitiva
el mundo desnudo en el que Valente, por ejemplo, gustaba mucho de sumergirse con su poesía, ¿no? Ese punto cero a veces de las cosas, ¿no? Pues yo creo que Goytisolo, en el fondo, como novelista perverso que era, sentía fascinación también por ese desierto. Y a mí siempre me ha gustado utilizar ese relato de Borges de los dos laberintos para explicar que la actitud de Goytisolo es esquizofrénica. Por un lado, él pertenece a una cultura que no puede evitar utilizar la técnica y el ingenio y la razón y la inteligencia para construir artefactos, y al mismo tiempo, en Goytisolo esos artefactos se desvían hacia la posibilidad de contemplar ese vacío, esa desnudez, ese despojamiento, esa pureza en el fondo, por la que yo creo que en el fondo sintió nostalgia toda su vida. Para decir que también se puede uno aproximar a Goytisolo a través de Borges y no solo hablar de técnicas o de influencias o de simplemente lecturas, ¿no? Bueno, por empezar hablando, yo diría que la trilogía inicial de Goytisolo, que es la que todo el mundo recuerda, Señas de identidad, Juan sin tierra, Reivindicación del conde don Julián, es algo que pone las bases de lo que Goytisolo después va a dedicarse a deconstruir a lo largo del resto de su carrera. En Señas de identidad, como os decía antes, con el texto final, lo que consigue Goytisolo es lanzar la primera amenaza, lanzar la primera piedra, la primera bomba contra la España franquista, al final de Señas de identidad. Y esa amenaza se realiza en Don Julián, o Reivindicación del conde don Julián, como prefiréis llamarla, novela en la cual Goytisolo, como escritor que ya empieza a considerar que la escritura es una forma performativa de realizar actos simbólicos que pueden tener o no consecuencias reales, y eso no es tan importante para él, en Reivindicación del conde don Julián, para acabar con la España franquista, pero fundamentalmente para acabar con la España del siglo XX, la España que nació con la Guerra Civil, pero también incluso la España anterior, para acabar con una idea de España determinada, que es a la que se opone con el concepto de Mudéjar, relanza la invasión musulmana sobre el territorio español. Y él se convierte en el gran traidor. Como sabéis, él usurpa el papel del conde don Julián para hacer como escritor esa gran traición a la España tradicional, a la España clásica, a la España castiza, a la España franquista. Pero es curioso que, aparte de cargarse todos los mitos de esa España, incluida una inolvidable visita a la vagina de la Virgen de Covadonga, que a mí me sigue pareciendo inolvidable con el paso de los años, la Virgen de Covadonga, no imaginaba uno que tuviera vagina, pero realmente de la mano de Goytisolo terminas creyendo realmente en el poderío de esa vagina, que es en el fondo la que ha engendrado todos los hijos de España. Decía que Goytisolo no solo ataca a los mitos literarios o culturales de la España que el mundo franquista había reivindicado, sino también, y es curioso, pisotea a Machado, pisotea los campos de Castilla de Machado y ataca, curiosamente, esa vena de la literatura española que sorprendentemente él también consideraba que no tenía sentido. Es verdad que eso se le ha reprochado a otros sectores, pero es comprensible, puesto que el pobre Machado, cuando se pasma delante del paisaje castellano, no imagina que ese paisaje castellano va a ser utilizado ideológicamente en un sentido precisamente contrario a lo que él podía sentir, ¿no? O pensar. Pero ya remata definitivamente la jugada cuando, después de haberse cargado la España franquista, él decide también autoexiliarse y él se convierte en Juan sin tierra, ¿no? Que es un título de los más ingeniosos, yo creo, de los que él ha escrito. Yo, desde que leí la primera vez ese libro, el título Juan sin tierra me pareció de una originalidad excepcional, porque es una forma de apropiarse una figura histórica como en Don Julián, pero darle un sentido nuevo a través del autor y crear, de alguna forma, con el texto, una nueva idea del autor y una nueva imagen del autor y una nueva posición del autor como intelectual y como escritor en el mundo en el que se movía. Pero en aquel momento, con esa trilogía, Goytisolo yo creo que agotó una idea de la escritura, agotó una idea de la literatura, que por otra parte se había agotado también fuera de su propia experiencia, ¿no? Que había dado ya, a través sobre todo de Telquel, había dado ya sus últimos estertores, ¿no? Y hay un momento en el cual él empieza, yo creo, a entender que la literatura tiene otra posición o tiene que adoptar otra posición en el mundo en el que se encuentra. Yo creo que Nueva York fue clave, mucho más que el mundo árabe. Nueva York fue clave a la hora de hacerle entender que él, que era un escritor europeo, como ha dicho muchas veces, español de nacimiento, entre comillas,
pero con una tendencia hacia Oriente, hacia el mundo arábigo, hacia el mundo musulmán, hacia la cultura islámica, etcétera, como queráis decirlo, hacia lo mudéjar como categoría, es algo que siente en un momento determinado que para poder ensamblar ambas tendencias o ambas mentalidades, tiene que encontrar una estética distinta de la que había practicado hasta ese momento. Y ahí es donde yo entiendo que él se hace posmoderno, sin darse cuenta, porque el adjetivo, repito, él no lo maneja hasta mucho más tarde y siempre con desprecio, hasta que, repito, yo le descubro lo contrario. Su primer libro, digamos el primer libro donde él hace lo que llamaríamos un outing mudéjar o mudéjarista, es Crónicas sarracinas. Crónicas sarracinas es un libro de ensayos que sorprendió mucho en el panorama intelectual de principios de los 80, me parece que fue publicado en el 81 por Ruedo Ibérico, y es de pronto un escritor español tenido por moderno, tenido por experimental, por afrancesado, y de pronto hace un gran outing en favor de la cultura de lo que llama lo mudéjar. Y en particular, el primer ensayo que dedica a esta cuestión, que se llama Vicisitudes del mudéjarismo, Juan Ruiz Cervantes Galdós. En ese libro y en este ensayo en particular dice algo tan interesante como esto. Se lo roba evidentemente a Américo Castro, pero dice: el término mudéjarismo, tan felizmente aplicado por Castro a la obra del arcipreste de Hita, ilumina igualmente la lectura del Miocid y Don Juan Manuel, de San Juan de la Cruz y de Cervantes. Pero luego añade: Cervantes no se erige nunca en poseedor de la verdad. Actúa al revés como un diseminador de verdades tanto cuanto permite al otro, al turco, al morisco, exponer un punto de vista opuesto al comúnmente acatado por el público destinatario. El novelista recurre para ello al uso de máscaras y, escudado tras ellas, muestra excepciones y reglas, contrasta juicios y creencias, matiza y rectifica a cada paso las conclusiones apresuradas del lector. José Manuel ha comentado antes, y sé que Máximo lo ha hecho así, conectar a Goytisolo, por ejemplo, con Hermann Broch o con Milan Kundera. Yo creo que en esta forma de plantear quién era Cervantes hay algo del mudéjarismo, por supuesto, que él tenía en mente, que era esa relectura de la historia española en clave arabizante, y también una forma de introducir el polifonismo ideológico, la polifonía intelectual, que de alguna forma también Cervantes representaba. Y creo que ahí conectaría mucho con las lecturas que, por ejemplo, hizo Kundera del propio Cervantes. Pero después publica otro libro que fue bastante escandaloso también en el panorama intelectual, que se llama Contracorrientes, y que vuelve a insistir en la misma idea y habla de vigencia actual del mudéjarismo. Y lo define al mudéjarismo como arte fundado en la promiscuidad y el mestizaje. Palabras que, evidentemente, todavía en el panorama español de los años 80, dado el puritanismo reinante, evidentemente la palabra promiscuidad y mestizaje no podía sino provocar escándalo. Pero define aún más su obra, la obra en realidad en la que está pensando, no la obra tanto que ha producido, como obra bastarda, fecundada por el choque de dos culturas opuestas, que es lo que él decía que denominaba mudéjar. Y define así los principios de esta estética mudéjar. E insisto, si me interesa esto es porque realmente él estaba sentando las bases aquí, no de cómo había de entenderse lo que había hecho, sino de cómo había que entenderse lo que iba a hacer. El modelo literario, el patrón o la pauta con la cual debía entenderse la obra que estaba en camino o en curso. Y dice así: los motivos fantásticos, pasajes oníricos, oscilación entre realidad y sueño, saltos en el espacio y en el tiempo del texto, la estructura abierta y la falta aparente de un hilo conductor del relato, la inserción de subtextos digresivos y heterogéneos, el uso repetido de arabescos, el valor fundamental otorgado al signo lingüístico y sus variaciones potenciales, el preciosismo cultista y recurso frecuente a la polisemia, etc., derivan en parte de la literatura árabe o de la primitiva castellana influida por ella. Pensemos en su gran modelo, que no es solo Quijote, sino el libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, que yo creo que es el que tiene en mente fundamentalmente en este momento al decir esto. El libro de Buen Amor, por cierto, que solo una cultura medieval como la española pudo producir y que de alguna forma, si la literatura española tuviera el predicamento que las instituciones pretenden darle, evidentemente sería un libro mucho más conocido fuera de nuestras fronteras de lo que merece. Bien, pero Goytisolo está demostrando aquí una cosa que también quiero reivindicar.
y evidentemente me interesa porque participo de cierta forma de lo mismo, la idea de que el creador también puede ser crítico y el crítico creador. Es decir, teórico y creador, crítico y creador es una figura que corresponde a lo que el propio Goytisolo pensaba de sí. Es decir, exploro la literatura castellana en busca de estas fuentes ocultas, normalmente semíticas, en gran parte arábigas, y por otra parte convierto esto en fermento o fundamento de una obra nueva, de obras nuevas que reactualizan ese discurso en un contexto social e histórico radicalmente distintos, ¿no? Y en ese sentido, sin la función de crítico, la función de teórico, no hubiera sido posible que Goytisolo llegara a conectar con esas fuentes. Él siempre presumía de su condición de filólogo y siempre discutía incluso cuestiones muy precisas sobre léxico, sobre uso de vocabulario, sobre sintaxis. Y si os fijáis en cómo escribe, muchas veces hay el gusto en elegir ciertas palabras frente a otras, un gusto paradigmático por preferir, por ejemplo, en estar, que era uno de sus verbos favoritos, frente a otro tipo de usos más corrientes o comunes, ¿no? Y yo creo que la primera plasmación de todo esto que os acabo de decir es Paisajes después de la batalla. Esa novela que él publica en el 82, que cae en el total desconcierto de la crítica y de los lectores, y que es una obra que rompe absolutamente con el Goytisolo anterior, y sin embargo, es Goytisolo quien está, curiosamente, barajando, jugando las mismas cartas que había jugado en otro momento, pero de otro modo. Y Paisaje después de la batalla es, en ese sentido, la primera novela que pone las bases de lo que sería su estética posmoderna, su estética más mudéjar o su estética borgiana, aunque todavía no llega a la cima que, en mi opinión, representarían las novelas de los 90. En esa novela, en la cual se autorretrata bajo una apariencia grotesca, a veces incluso habla de la novela como una autobiografía grotesca, en esa novela, sin embargo, hay un capítulo que a mí me fascinó desde la primera vez que lo leí, que se titula Reflexiones ya inútiles de un condenado. Y dice así: mi ideal literario, el derviche errante sufí. El derviche errante sufí. Un hombre que rehúye la vanidad, desprecia las reglas y formas exteriores de la conveniencia, no busca discípulos, no tolera alabanzas. Sus cualidades son recatadas y ocultas, y para velarlas y volverlas aún más secretas, se refocila en la práctica de lo despreciable e indigno. Así, no solo concita la reprobación de los suyos, sino que provoca su ostracismo y condena. Tras las máscaras y celajes de la escritura, la meta es el desdén, el rechazo orgulloso de la simpatía o admiración ajenas. Pero evidentemente esta sería la primera vez que él cuaja este ideal, que sin embargo no realizaría hasta muchos años después, cuando se reencarna en este Ben Sidi Abu al-Fadail, del que os he hablado hace un momento, el defecador, que es un personaje magrebí que vive en París y del que luego hablaré. Pero hay una anécdota curiosa respecto a ese personaje que luego a lo mejor me acordaré también de contaros. Pero aquí empieza a aparecer la figura del Goytisolo que multiplica sus yos, que de alguna forma no se queda en una identidad cerrada o en algo que tenga señas de identidad definibles a priori e incluso a posteriori, sino alguien que intenta jugar con las máscaras, como decía Cervantes, multiplicar los puntos de vista y en ese sentido multiplicar su propia identidad. Es decir, estamos hablando de un escritor que construye su personaje utilizando los recursos de la ficción para presentarse ante los demás bajo diferentes máscaras o imágenes o identidades. Bien. Saltamos al año 90. En el año 90, como sabéis, principio del 91, está el conflicto con Irak, Kuwait, la invasión del Golfo, la guerra del Golfo. Y Goytisolo vive aquello, en parte por la antipatía al imperialismo americano, pero también en la antipatía al papá de Bush, al papá del Bush Jr., al Bush Senior. Lo vive como un momento de hecatombe, un momento de apocalipsis, un momento de gran crisis de la cultura mundial. En ese momento parecía que había terminado la Guerra Fría, pero no habían terminado otro tipo de conflictos, otro tipo de escenarios bélicos que evidentemente enfrentaban a facciones que a priori a Goytisolo le importaban mucho, como era el mundo árabe enfrentado al imperialismo occidental. Y escribe La cuarentena, que es una novela extraña,
no diría que es de mis favoritas de Goytisolo, pero diría que es una novela extraña, en la cual él emprende la escritura en 40 días y 40 noches de una novela, como indica su propio título, en la cual él va a autorretratarse como viajando por el otro mundo como si hubiera muerto, como si estuviera atravesando los espacios que la escatología musulmana había cartografiado durante el medievo andalusí. Y de alguna forma Goytisolo consigue ahí morir simbólicamente para renacer, evidentemente, al final de la novela, en otro territorio y con otra identidad. Lo interesante de esa novela es que la apuesta por dos conceptos que yo creo que son claves, que es el ojo de la imaginación, es decir, ese ojo que abarca tiempos y espacios radicalmente separados y al mismo tiempo compendia el universo, mira el mundo, como el Aleph de Borges, desde una perspectiva múltiple y al mismo tiempo entendiendo la multiplicidad como atributo de ese mundo. No intenta simplificar, no intenta unificar, sino intenta aspirar a la representación de lo múltiple, de lo complejo, de lo caótico. Y por otra parte, la escritura en su doble faceta, como medio para poder hacer verdad esta visión múltiple que el ojo de la imaginación postula, donde sueño y realidad se confunden, pero también el trabajo de la escritura sobre la propia identidad del escritor, es decir, el modo en que la escritura transforma al que la utiliza, lo hace mutar o lo metamorfosea. Y eso a Goytisolo a partir de ese momento le empieza a interesar especialmente en su diálogo con el mundo, no ya como en otras novelas, en su diálogo más o menos onanista o narcisista consigo mismo, sino en su diálogo con el mundo. Esta quizá, junto con Paisajes, sería la novela en la cual Goytisolo empieza a poner su yo en un escenario global. Y creo que es algo también fundamental para lo que es la estética narrativa de Goytisolo. Es curioso que en un ensayo de más o menos de la misma época, hablando de Gaudí, aproximaciones a Gaudí en Capadocia, Goytisolo dijo lo siguiente, y así buscó también diferenciarse de otro tipo de creadores locales o internacionales. Hablando de Gaudí dijo, cito literalmente, su inspiración no fue nunca renacentista ni neoclásica. Fijaros que él ventila de un plumazo esos dos momentos que son tan importantes para otros, el Renacimiento y el neoclasicismo. Él buscaba, como Cervantes y Goya, y fijaros la expresión que utiliza, la España profunda. Buscaba Gaudí, como Cervantes y Goya, la España profunda. Y la halló en los estratos ocultos del enjundioso mestizaje mudéjar. Lo halló en los estratos ocultos del enjundioso mestizaje mudéjar. Goytisolo era barcelonés. Os podéis imaginar que en la Cataluña de hoy escuchar hablar de la España profunda como foco de inspiración o fuente de inspiración para Gaudí les puede sonar casi a blasfemia. Pero Goytisolo siempre fue muy crítico y muy, evidentemente, negativo hacia el nacionalismo catalán, muy en particular. De hecho, lo lleva a considerar como una especie de subespecie de la necedad. Y yo creo que los españoles estamos cometiendo el gran error de aceptar dialogar con la subespecie de la necedad que reside en la Generalitat de Cataluña. Y esto es algo que digo inspirado por Goytisolo. Puedo arrogarme, es verdad que puedo arrogarme esa facultad, claro. El espiritismo, ¿no? Y el vudú, del que soy gran aficionado, también me lo permite, ¿no? Goytisolo puede estar aquí perfectamente hablando por mí. Bien, llegamos a la saga de los Marx. Llegamos a lo que yo diría, lo que Borges diría el centro de mi relato y Goytisolo diría que es la madre de todas las madres. Como sabéis, estamos celebrando este año el aniversario, la caída del muro de Berlín. Se cae el muro de Berlín y supuestamente se cae todo. Caen todas las máscaras, todas las fachadas, todas las imposturas, todo cae. ¿No? Cae el muro de Berlín y todo el mundo queda al desnudo. El imperialismo americano como el imperialismo soviético. Pensamos, esta es la retórica de la propaganda, ¿no? Y evidentemente, ¿qué ocurre? Ocurre simplemente que ha caído el imperialismo soviético, el marxismo ha caído en el mayor de los descréditos, cualquier construcción ideológica o intelectual que pase por afinidades marxistas es considerada, evidentemente, no solo obsoleta, sino directamente infame o despreciable. Entonces Goytisolo, cuando cae el muro de Berlín, dice, no tengo nada mejor a lo que dedicarme que a leer de nuevo las obras completas de Marx. Hace falta valor, lo confieso.
En traducción, porque Goytisolo no conocía el alemán. Esto va a tener gracia porque algún experto alemán le afeó algunas citas y dijo que las había manipulado. Y él reconoció que efectivamente manipuló citas, pero que eso no le importaba lo más mínimo. Y no era un problema de saber alemán o no, sino de ser un novelista creativo o ser simplemente un farsante. Bueno, entonces él se dedica a leer a Marx y de pronto se le ocurre una novela en la cual, cuando empiezas a leerlo, la familia Marx, la familia de Karl Marx, con su mujer Jenny y sus hijas, están viendo en la televisión la llegada a las costas italianas de un barco cargado de inmigrantes albaneses. Ya la idea me parece genial. O sea, ser capaz de tener, como diríamos por aquí, el valor de romper de ese modo la verosimilitud narrativa desde el principio y forzar una visión del mundo en la cual esa inverosimilitud va a ser la constante de la novela, evidentemente hacía falta mucho valor en el contexto sociopolítico en el que estábamos, histórico en el que se estaba. Repito, Marx y su familia viendo por televisión, como vimos todos en los telediarios de la época, la llegada de un barco cargado de inmigrantes albaneses. Pero ahí no se acaba la broma. Porque Goytisolo, a partir de ese momento, lo que va a hacer es seguir su idea inicial hasta el final. Retratar, por un lado, a la familia Marx. En ese sentido, se puede leer esa novela como un biopic. Es decir, es realmente una biografía alternativa, si queréis, y curiosa, pero en todo caso, o excéntrica. Pero o se puede leer como una forma de aproximación a la figura de Marx, que a mí la primera vez que leí la novela me conmovió. Yo en aquel momento no sentía ninguna admiración por Marx más allá de lo razonable. Pero me parece convertir a Marx en un personaje literario me parece un atrevimiento increíble y ser capaz de contar su vida, sus vicisitudes, la de su familia, las muertes, las enfermedades, las celebraciones, los momentos de alegría, los momentos de tristeza. Y todo eso incorporado en una novela en la cual además estoy contando cómo un mundo determinado, que es el mundo soviético, se desmorona. Y además yo me retrato ahí. Yo soy Goytisolo y me retrato ahí y digo... Voy a meter además a un escritor al que le encargan que haga precisamente una novela, ahora que Marx vuelve a estar de moda, aunque sea de moda negativa, le encargan una novela o que escriba un libro sobre Marx. Por supuesto, este escritor es un doble de Goytisolo. Cualquiera que lea la novela recuerda perfectamente que los rasgos con los que Goytisolo se autodescribe son exactamente idénticos a los que encontraría si se mirara en un espejo. Pero el momento más gracioso de la novela no son las discusiones entre el escritor, que no consigue realmente realizar su proyecto porque el editor lo que le pide es una novela decimonónica y él no está dispuesto a escribir una novela decimonónica. Él quiere escribir una novela que corresponda al tiempo que estamos viviendo. Eso dice una y otra vez. Y el editor está empeñado en que haga una gran saga novelesca. Y esos momentos son muy divertidos. Pero, como decía, el más divertido de todos es el momento en que el novelista de finales del siglo XX va a entrevistar a su personaje, a Marx, a Londres, y va a entrevistarlo. Y tiene un encuentro con él en el cual le pregunta una serie de cosas. Ese momento vuelve a repetir la idea de inverosimilitud, que es otra de las claves de la estética mudéjar de Goytisolo, y ese juego de espacios, de tiempos, de inverosimilitudes históricas, de anacronismos incluso, es, repito, otro signo de lo mudéjar. Pero a mí me interesa, aparte del juego, la figura del autor, que yo creo que es lo que más molestó a los lectores que no eran propicios o favorables a Goytisolo en aquel momento, yo creo que lo más interesante es lo que hace al final. Después de haber desarrollado todo esto, esta falsa biografía de Marx, esta falsa novela decimonónica y este falso retrato realista del mundo coetáneo a la caída del muro, la última línea de la novela, después de visitar la tumba de Marx, la última línea que escribe este escritor es esta: nunca escribirías la saga de los Marx. Si uno lo lee bien, uno se da cuenta de que al terminar una novela y entender que lo que acaba de leer no ha sido escrito, uno se pregunta, ¿esto es una tomadura de pelo? ¿Es un bucle? ¿Es una aporía? ¿Qué es? Y evidentemente hace falta empezar a reflexionar un poco sobre por qué la novela propicia ese final
o favorece ese final para entender qué es lo que Goytisolo nos quiere decir. Goytisolo no puede escribir una novela realista como la que le pide el editor. Imposible. O sea que esa saga de los Marx es la que no ha escrito. Tampoco puede escribir una novela modernista, es decir, una novela en la línea telqueliana experimental que él había llevado a cabo en su literatura de los 70. Él lo único que puede escribir es una novela que sea una síntesis de una y de otra, es decir, que tenga su parte de realismo, su parte de verosimilitud y otra que tenga su parte de experimentación y su parte de innovación. Esa síntesis es lo que se llamaría una novela posmoderna, que nace de la imposibilidad del realismo a la manera antigua y de la imposibilidad de lo moderno a la manera del siglo XX. La novela posmoderna, por tanto, más que un éxito, es simplemente una prueba de fracaso. Es una forma de escribir que nace de la imposibilidad de otras escrituras. Y eso yo creo que Goytisolo en esta novela lo lleva al límite. Pero claro, elegir entre una novela legible, entre una novela que fuera legible, que es la que quiere el editor, una novela que fuera ilegible, que es la que Goytisolo como escritor querría, y una novela legible y publicable, esa es toda la diferencia. Realmente Goytisolo opta al final por una novela que, según cual sea su lector, puede resultar más o menos legible, puede ser más o menos escribible, como dice él. Eso es una demostración, de alguna forma, de cómo Goytisolo utilizaba las categorías narrativas, la historia del género, volvía a ser crítico, volvía a ser teórico, pero lo ponía al servicio de algo mucho más importante. Todo esto era o venía a cuento, y eso es lo que ese final venía a decir, porque Goytisolo se negaba a suscribir lo que era la versión oficial que se estaba imponiendo después de la caída del muro, que era que solo cabía suscribir el ideario neoliberal, solo se podía ser capitalista, solo se podía ser favorable al neoliberalismo y solo se podía entender que el comunismo, lo soviético, etcétera, habían sido un inmenso error, un gigantesco error y que realmente lo que tocaba era tomarse en serio ser como Reagan o como Bush o como querían los americanos y algunos tecnócratas europeos. En el fondo, Goytisolo se negaba a cerrar su novela, a clausurar su novela, para no darle la razón a los ideólogos, evidentemente, de la derecha. Esto implica, por tanto, utilizar la literatura al servicio de una causa crítica, una causa política que sea crítica con las versiones oficiales de un tipo o de otro. Pero claro, en esa novela Goytisolo no solo responde a los que han ganado, a los que han vencido. Goytisolo también demuestra que él ha sido devastadoramente, demoledoramente crítico con el comunismo y con el orbe soviético mucho antes de que se desplomara. O sea que en ese sentido es una novela magnífica también para retratar el fracaso de un cierto tipo de idea de izquierdas y de un cierto tipo de idea comunista. Yo siempre he dicho que mientras Pablo Iglesias no lea la saga de los Marx, mal andamos. Por supuesto, Sánchez es inútil pretender que lo lea, eso ya lo damos por sabido. O sea que no nos preocupemos demasiado por eso, porque eso es una imposibilidad. Bueno. Fijaros, algunos rasgos de la saga de los Marx que yo creo que os puede interesar recordar para ver un poco hasta qué punto esa novela realiza cosas que evidentemente es difícil encontrar un texto coetáneo e incluso posterior que lo hayan realizado. La temporalidad dislocada y esquizofrénica, con la cual evidentemente se construye un relato que sin embargo funciona emocionalmente y no solo intelectualmente. Esto es curioso. Uno se emociona al final. Fijaos por qué. Voy a interrumpir un momento mi discurso para que no sea tan intelectual. Hay uno de los grandes momentos de la novela, yo creo que el momento que más nos puede conmover hoy todavía como lectores, es el encuentro del narrador con la que fue la fiel criada Lenchen, la criada de Marx, la que sabéis que engendró un hijo y que luego el hijo se lo dio a Engels. Esa historia supongo que es bastante conocida, pero en la novela aparece esta, como la bautiza él, la fiel criada Lenchen. Y el momento en que el escritor interroga a la criada es un momento memorable, es un momento operístico, porque ella monologa, y monologa con emoción y con un plus musical, pero además porque lo que revela sobre la personalidad de Marx, lejos de ser un rechazo, es un amor entendido en el sentido cernudiano de la palabra. Amo incluso cuando no soy amada.
Amo incluso a aquel que no puede responderme con su amor. Y en ese sentido, el retrato que hace Goytisolo de esa mujer, yo creo que es un retrato en el cual proyecta él algo que es muy frecuente encontrar en sus libros, que son retratos femeninos absolutamente conmovedores, emotivos, pero también veraces, en los cuales él proyecta sus fantasmas, el fantasma de su madre, evidentemente, y el fantasma de otras mujeres a las que él pudo amar y no supo amar como merecían, ¿no? Porque yo creo que en Goytisolo hay una cierta culpa también hacia la mujer en ese sentido, y por eso siempre ha dado la razón a sus críticas feministas, porque le ha dicho, sí, es verdad, es culpa mía, soy un mal hombre. Bien, pero también en esa novela hay una cosa que no se da tan a menudo en la literatura de Goytisolo sin mezclarlo con ironía o con sarcasmo, y es el humor en estado puro. Es una novela en la que te ríes, en la que te puedes carcajear, y eso es medieval también, eso también es un rasgo mudéjar, nos recuerda a Juan Ruiz, nos recuerda al humor de Cervantes, pero sin tanta ironía negra, sino buscando fundamentalmente la comicidad, la comedia de la realidad. Y estamos hablando de una novela de Marx, estamos hablando de una novela sobre Marx y sobre el fin del comunismo como proyecto político y sobre el triunfo del neoliberalismo como ideología. Así que es una novela curiosamente cómica, curiosamente conmovedora, curiosamente novelesca, en el más amplio sentido de la palabra. Se puede leer como una novela del 19 deconstruida, pero funciona de principio a fin como una de las grandes novelas de los años 90. Yo diría que ahí está la cima de lo que era la estética mudéjar y de lo que hubiera sido Goytisolo si se hubiera quedado ahí, digamos que se hubiera muerto poco después de terminar esa novela, hubiera decidido silenciarse, esa hubiera sido su última novela. Pero desgraciadamente el mundo todavía podía amargarle un poco más la vida a Goytisolo y lo enfrentó probablemente al drama, o a la tragedia, mejor dicho, que más daño moral, yo creo, y personal le hizo, que fue, como sabéis, la guerra de Bosnia y, en particular, la tragedia de la ciudad de Sarajevo. Goytisolo había, creo que alguien ha hablado de ello en alguna de las conferencias, había escrito innumerables artículos que luego recogió el libro, Cuaderno de Sarajevo, alguno más, artículos durante la guerra, antes de la guerra y después de la guerra siguió escribiéndolos. Goytisolo contestó de alguna forma a todo esto de un modo, como diríamos, razonable, seriamente, con rigor, con información y con conocimiento. Pero, por alguna razón, y esto es una cosa que me interesa mucho también que comprendáis, entre el ciudadano Goytisolo y el escritor Goytisolo había también una distancia muy grande. Esa distancia hacía que lo que el uno pensara y escribiera o dijera podía ser relativizado, ironizado o incluso ridiculizado por el otro. Y eso también le da una riqueza excepcional a Juan Goytisolo como escritor, porque si era alguien que podíais leer una homilía en El País, en un momento determinado, una tribuna del País, hablando sobre lo que estaba pasando con Milosevic y con Sarajevo, sin embargo, era alguien que iba poco a poco gestando la respuesta humorística o irónica o sarcástica a todo esto. Y de ahí nace El sitio de los sitios, que probablemente fue la novela que os recordaré que tuvo una crítica feroz en El País, sorprendentemente, en El País, el mismo sitio donde, curiosamente, él había publicado todos sus textos sobre Sarajevo y sobre la guerra de Bosnia, y de pronto el crítico del País, el crítico estrella en aquel momento, de cuyo nombre prefiero no acordarme, no solo porque está ya muerto, sino porque además acabó realmente en el oprobio, degradó realmente la novela de Goytisolo y todo lo que él escribió en esa novela a una especie de libro pornográfico para adultos sin demasiada imaginación, ¿no? El sitio de los sitios es una novela que habla de la guerra. Alguna máquina me quiere censurar. Que habla de la guerra, pero también que se constituye en máquina de guerra, que es un concepto que a mí me interesa mucho recordar sobre esta novela. Es un libro que habla de la guerra de Bosnia y en particular del cerco de Sarajevo, pero que el mismo libro, en su construcción textual, en cómo juega con los narradores y las distintas versiones sobre lo que allí está pasando, se convierte finalmente en una máquina de guerra contra el nacionalismo y contra el fascismo bosnios o serbios. Fijaos cómo empieza la novela. La novela empieza con un extraño personaje que llega a un hotel en Sarajevo, a un Holiday Inn,
la marca expuesta al Holiday Inn de Sarajevo, se aloja, llega bajo una identidad falsa, se aloja en la habitación y al poco de estar alojado en la habitación, un mortero, una bomba de mortero cae sobre el hotel y supuestamente, porque en la novela todo es supuesto, todo es fruto de la ficción y de la metaficción, llevadas al infinito, supuestamente este personaje era Juan Goytisolo, JG, como él decía llamarse, pero ese personaje, su cadáver es escamoteado y simplemente queda la duda sobre quién estuvo allí, quién fue quien murió en aquel hotel de Sarajevo y finalmente quién es ese personaje. Y toda la novela gira en torno a ese vacío creado por una muerte y una desaparición de un doble, en definitiva, del propio escritor. Pero al mismo tiempo, ese escritor que supuestamente ha muerto ahí, como su propia madre murió bajo el bombardeo franquista de Barcelona, ese mismo escritor se desdobla en un personaje repulsivo, repugnante, que se pasea por las calles de París defecando delante del público, sacándose las nalgas y defecando en el metro, defecando en la calle y provocando en ese sentido a todos los turistas y viandantes parisinos, ¿no? Ese personaje, al mismo tiempo, es un supuesto santón marroquí que vive en Marrakech y que allí, sin embargo, recibe las mayores reverencias y las mayores muestras de veneración y de adoración que se pueden concebir. Ten en cuenta que Goytisolo había investigado mucho, y a mí es una de las cosas que me gustó mucho siempre de él, había investigado mucho el tema de las romerías marroquíes. Yo creo que hay un artículo que escribiré algún día demostrando que las romerías marroquíes y las romerías andalusíes se parecen muchísimo. Y entonces, en ese sentido, la huella árabe aquí ha sido cristianizada, como ya sabemos, de sobra, y nuestras vírgenes pues, son otra cosa y otros santones pues, son otra cosa. Y Goytisolo escribió mucho sobre esto y le fascinaba, precisamente de Marruecos, ese lado pagano, no islámico en el sentido fuerte de la palabra, ese lado pagano, ese lado dionisíaco, que tiene el culto al santo en Marruecos, ¿no? Y, evidentemente, él no podía, como normalmente hace, no podía quedarse ahí. Si le gustaba algo, se transformaba en ello. Y, evidentemente, él finalmente se transformó a través de la ficción en uno de estos santos, bajo la identidad de Sidi Abu al-Fadail, alias el defecador, que lo mismo se pasea por París que se pasea por Marrakech. Pero hay una cosa muy divertida de Goytisolo demostrando que también tenía ironía, pero también tenía inteligencia situacional, un concepto que curiosamente no se le atribuye a tantos escritores, y yo me acuerdo investigando su novela, pues me molesté en leerla en la versión francesa también, y descubrí de pronto que en la versión francesa él había cambiado el nombre del santo. Porque el santo finalmente existía. El santo tenía una capillita en Marrakech, muy cerca de donde Goytisolo vivía. Más o menos se llamaba así, Al-Fadail, no sé cuánto, en fin, se había inspirado en ese santo. Pero cuando yo le descubrí esto, dije, Juan, qué raro, en la edición francesa no aparece este nombre, aparece otro nombre, has inventado otro nombre. Y me dijo, sí, es que tengo familia y no quiero que tengan problemas. Con lo cual, también las bromas vemos que tienen un límite. Es decir, uno también, por muy mudéjar que sea, al final tiene que negociar con el contexto y proteger a los suyos, que es otro gesto humano de Goytisolo, ¿no? Bueno. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me queda cuánto? ¿Puedo seguir? Vale. Bueno, pero en el sitio de los sitios aparece otra cosa originalísima, que es el juego de textos, de narradores. Multiplica el número de narradores hasta tal punto que hay un momento, yo creo que él realmente se pudo perder incluso como escritor, porque hay preguntas que le podemos hacer al texto que no nos va a responder nunca, porque hay relatos del texto que no sabemos quién lo ha escrito, no casa, no hay posibilidad alguna de cuadrar todos los relatos con todos los narradores. Con lo cual, al final, Goytisolo ha creado una estructura que escapó a su propia voluntad, una estructura narrativa que escapó a su propia voluntad. Y es que se puso a jugar al infinito, tan al infinito con las posibilidades narrativas de multiplicar, repito, narradores, versiones, etcétera, que yo creo que al final se perdió. Pero se perdió creativamente, no es que se perdiera porque fuera torpe, sino se perdió creativamente. Y hay cosas en la novela, repito, que no encajan, pero eso la hacen aún más divertida y aún más interesante. Fijaos que es una novela en la cual te puedes reír, no como la saga de los Marx, pero te puedes reír o puedes entender hasta qué punto el concepto de tragicomedia tiene sentido. Tragicomedia, como sabéis, es el término que se utilizó para hablar de otra obra admirada por Goytisolo, la Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea.
La cuestión de la tragicomedia es un tema interesante. ¿Qué es una tragicomedia? Nadie lo sabe. Aristóteles no sabría explicar qué es una tragicomedia. Pero yo os diría que la tragicomedia es ese intento de responder a un género que se plantea al mismo tiempo lo más serio en términos cómicos, lo más dramático se lo plantea en términos humorísticos. Allí donde debería haber una respuesta grave o afligida, hay una respuesta irónica o sarcástica. Y esto definiría muy bien, de alguna forma, el mundo de la tragicomedia en general y el mundo de la burla o de la subversión de las categorías aristotélicas que Goytisolo adoraba tanto en el mundo mudéjar de la Edad Media, ¿no? Y en la herencia que ese mundo dejó, que no por casualidad dio obras en español, como Juan Ruiz, o sea, el libro de Buen Amor, como La Celestina, o luego ya en el Renacimiento y Barroco, como el propio Quijote, ¿no? Sin ese fermento, repito, no existirían esas obras. Y eso también es algo que insistió Goytisolo muchas veces en su mudejarismo, que España era el único país habilitado para producir ese tipo de obras, porque era el único que tenía en su sustrato ese tipo de imaginación, ese tipo de lenguaje y ese tipo de visión de la realidad que, curiosamente, el mundo andalusí había legado a la identidad española, por más que la identidad castiza, católica, etcétera, lo haya pretendido negar, ¿no? Realmente uno no puede entender nunca por qué España produce el libro de Buen Amor, o La Celestina, o el Quijote, si no entiende esto. Y eso es lo que Goytisolo realmente planteaba como realmente desafío mudéjar. Bueno, pues en el sitio de los sitios tenemos un retrato de cómo era, ojo, y esto es importante, de cómo podía ser la vida dentro de una ciudad asediada como Sarajevo en los años 90. Y, curiosamente, él aparece como personaje, como os he dicho antes, que muere y renace, etcétera, pero además tiene la valentía de retratar a una fauna de narradores locales, sarajevitas, muy original y muy interesante. Porque esa fauna, si no llegase por esta novela, apenas se hubiera conocido. Son escritores, son poetas, son hispanistas. O sea que él retrata una fauna sarajevita, digámoslo así, insólita, excéntrica, pero que al mismo tiempo participa del complot que la propia novela es. Porque la novela es un complot para hacer desaparecer el cuerpo de Goytisolo, hacerle morir en Sarajevo y renacer bajo otra identidad en Marrakech, pero en eso son cómplices los propios personajes que viven en Sarajevo y que participan en ese escamoteo de la figura del autor, que a su vez lo hacen mediante la narración, la multiplicación de los efectos narrativos, o de lo que Borges llamaría, como recordaréis, un concepto que a Goytisolo le gustaba mucho y a mí también, que se llama magias parciales, que es lo que leyó Borges en el Quijote, las magias parciales, ese momento en el cual el texto contamina la realidad y entra en bucle. Eso es uno de los recursos que utiliza fundamentalmente en El sitio de los sitios. Y fijaos qué interesante lo que os decía del escamoteo. ¿Por qué finalmente El sitio de los sitios es otra novela paradigmática? Porque aborda un tema crítico de la contemporaneidad de su escritura, que fue la guerra de Bosnia y el cerco de Sarajevo, pero lo hace potenciando al máximo la ficcionalidad de la escritura literaria. ¿Para qué? Fundamentalmente para atacar, disolver, subvertir, transgredir, llamadlo como queráis, utilizad el verbo que queráis, los mitos que construyen naciones. Y que en aquel caso era el mito serbio de la ideología y de la propaganda serbias con objeto de aniquilar a la población musulmana de Bosnia. Por desgracia, yo creo que hicieron bien su trabajo, ese es el gran problema. Y la novela de Goytisolo no consiguió cambiar nada. Pero la escritura considerada como un arma política, la escritura considerada como algo que, curiosamente, puede ayudar a combatir, es algo que Goytisolo en su segunda etapa llevó a la máxima expresión. Pero hay algo más. En esa novela hay un militar español que está destinado en Sarajevo y que allí, en aquel fragor, libera su imaginación, libera su pasado, libera su bagaje y su inconsciente y empieza a escribir una poesía más o menos homosexual, que es otra cosa que se le reprobó a Goytisolo, ahora explicaré por qué, y que de alguna forma empieza a redescubrir cómo en su pasado hay familiares que padecieron la persecución por ser homosexuales y cómo él a su vez va liberando poco a poco un imaginario erótico muy cercano al de Goytisolo, pero parodiado, ridiculizado, donde aparecen mancebos y jayanes magrebíes de amplios atributos
Y Goytisolo, a través de ese personaje, por un lado, apunta en una dirección interesante, que es cuestionar a una institución tan seria como evidentemente la militar, pero además está abriendo la puerta a tratar de un modo más directo la cuestión de la homosexualidad, de un modo menos enrevesado que en Juan Sin Tierra, por ejemplo, o en el propio Señas de Identidad. Pero además, y esto sí que es arabizante, esto sí que traza un arabesco, conecta con una obra de la que todavía no he mencionado y que fue fundamental para Goytisolo, que son Las mil y una noches. O, como decía Cansinos, o Blasco Ibáñez, mejor dicho, no Cansinos, la traducción de Blasco Ibáñez más que la de Cansinos, Las mil noches y una noche. Obra que a Goytisolo le fascinó hasta el punto de llegar a decir algo que yo suscribo y que he suscrito en distintas presentaciones de ese libro en que he participado, y es que si el mundo fuera mundo, evidentemente, y el mundo islámico en particular, y el mundo islámico se pareciera al mundo islámico tal como lo soñaba y lo deseaba Goytisolo, el libro fundamental sería Las mil y una noches y no el Corán. Y no el Corán. A pesar de la belleza que evidentemente también encierra el Corán. Bien, pues curiosamente, después de cerrar el sitio y de demostrar que era capaz de reírse de aquello de lo que defendía en público, pero no simplemente para reírse, sino porque conocía el poder de la risa, a partir de este personaje de militar español con un pasado, con un antepasado, sobre todo homosexual, decide escribir Las Semanas del Jardín. Yo voy a quedar en 3 notas sobre Las Semanas del Jardín, que es una novela que me gusta, pero me parece más artefacto que otras suyas, a pesar de que es un artefacto fascinante. En Las Semanas del Jardín, el primero pretende reescribir la novela perdida de Cervantes, esa que anunció no menos de 3 veces en sus prólogos y de la que no se conservan realmente fragmentos, por más que aparezcan por ahí algunos, no son fiables. Las Semanas del Jardín es una obra que debía ser una obra boccacciana, de la línea de Boccaccio, italianizante, pero Cervantes la anunció y nunca la escribió, o en todo caso nunca se encontró nada que se pareciera a lo que prometía Cervantes. Y Goytisolo, por segunda vez en su carrera, escribe una novela fantasmática, escribe un libro fantasmático o llena la ausencia de un libro fantasmático del canon español, en este caso de un autor tan importante para él como Cervantes. Pero Las Semanas se constituye además en un spin-off, en una secuela del Sitio de los Sitios, porque en el centro de su historia está la figura de Eusebio, asterisco, 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 porque no da su nombre, más que lo califica así, que es un militar español que durante los años de la Guerra Civil fue encerrado en un campo de concentración, en un manicomio y torturado con objeto de hacerle olvidar su homosexualidad. Es curioso, yo provengo de una ciudad de Málaga, y esto lo descubrí estudiando esta novela, donde se llevaron a cabo este tipo de prácticas, tanto en la cárcel como en hospitales y en manicomios, por los cuales un tal Vallejo Nájera, famoso cirujano de aquella época, famoso médico de aquella época, tenía un plan digno de Mengele o de cualquiera de los nazis, de los villanos nazis que podéis tener en la mente, que era sencillamente, él consideraba que tanto a las republicanas como a los republicanos, como a los homosexuales o a las lesbianas se les podía dar un tratamiento para acabar definitivamente con su mal. En el caso de las republicanas, realmente hay mujeres que fueron torturadas con el objeto de que abandonaran ese culto blasfemo, ¿no?, de la República. Pero lo gracioso es que Goytisolo llegó a conocer esa historia y al escribir sobre Eusebio utiliza los datos de esa experimentación real con presos y con pacientes de manicomios, con presos de las cárceles y presas, y también pacientes de los manicomios, con objeto de tratarlos como enfermos mentales. Y eso le interesaba mucho a Goytisolo, la cuestión de la homosexualidad como una forma, una consideración, y también el hecho de ser de izquierdas o republicano, como una forma de enfermedad desde el punto de vista del otro, ¿no?, del fascista o del represor. Entonces su historia gira en torno a Eusebio, pero además su historia, y eso es una de las cosas que yo creo que más se pasó por alto al hablar de esta novela, es que se inspira en la figura de Vicente Alexandre. También él conoció como Vicente Alexandre después de mucho tiempo, y sobre todo después del asesinato de Lorca, le entró el pánico, temió que su vida corriera peligro y se comportó como un cobarde. Empezó incluso a fingir que era falangista y hay un artículo me parece, de Juan Malpartida, me parece que lo cuenta muy bien, con unas cartas que él descubrió y que de alguna forma demostró que Alexandre se quedó en España al precio, como su familia quería, por cierto, al precio de
encubrir su homosexualidad, incluso imaginaos, echó novias y tal, y se iba a los parques con ella a intentar tocarles las manitas, darles besitos para fingir ante los demás que evidentemente él era tan hetero como los franquistas pedían. Pero aparte de eso, además, encubrió sus signos ideológicos, que eran más cercanos evidentemente a la izquierda que a la derecha, con objeto de que su familia lo aceptara y también los vecinos no sospecharan y lo denunciaran, porque él, el exilio, evidentemente, no estaba dispuesto a vivirlo. Y a Goytisolo esto le impresionó mucho como caso. Entonces, en esta novela veis toda esta amalgama de temas que están flotando ahí: la guerra civil, la homosexualidad, la represión, la persecución, el miedo, la cobardía, la homosexualidad, por supuesto, también cultural, en el sentido cultural de la palabra. Pero Goytisolo, como siempre, y aquí volvemos a lo de lo mudéjar, no da una respuesta que cualquier escritor haría, una novelita histórica, en fin, como las que estamos acostumbrados a ver en los suplementos, sino que decide trazar un arabesco. La novela está escrita, se llama Las Semanas del Jardín, y está escrita por un supuesto círculo de lectores. Supuesto círculo de lectores que se reúne semanalmente para contarse historias en torno a este Eusebio o en torno a otro tipo de cuestiones que puedan estar relacionadas con este Eusebio. Y ese círculo de lectores no está compuesto precisamente por lectores de Goytisolo, que es lo más divertido de todo. Goytisolo acepta que puede haber lectores que no le lean ni no lo conozcan sus libros, y en ese sentido muchos de esos lectores son lo contrario de lo que Goytisolo querría que fuera un lector. Pero no importa, a esos 28 personajes les da la oportunidad de contar un aspecto de la vida de Eusebio o alguna historia para reunirlas como en 3 semanas y 28 relatos. Pero Goytisolo, que es un perverso, hace una cosa fundamental. Todos esos personajes son españoles y todo esto ocurre, no recuerdo si en Andalucía, pero bueno, cerca de. Y lo que hace Goytisolo para trazar su arabesco mudéjar es que cada uno de los relatos lleva asociado una letra del alifato árabe. Una letra del alfabeto árabe. Cada relato, por tanto, se asocia inmediatamente con el alfabeto árabe. Alfabeto masculino, porque ya sabéis que las vocales breves no existen, las vocales largas sí, pero no las breves. Por tanto, alfabeto que se compone fundamentalmente de consonantes o de vocales más largas. Pero en todo caso, 28. Desde alif, que es la primera, hasta Waw y Ya, que son las dos últimas. Es curioso porque en Waw recoge la biografía que aparece en la solapa del libro. Y la biografía que aparece en la solapa del libro es la biografía de Goytisolo reconstruida por sus lectores, por ese círculo de lectores que conforman el equipo narrativo de la novela. Y la última letra ya incluye la bibliografía del libro. Por un lado son las obras clásicas que a Goytisolo le han influenciado y le han llevado a producir una obra como esta, y por otra parte un listado de nombres de poetas fascistas o falangistas. Pero lo interesante es que a Goytisolo, no contento con eso, se apropia de una idea aquí de Ibn Arabi. Ibn Arabi parece ser que había escrito un grupo de obras en las cuales hablaba de los atributos de la divinidad utilizando la misma idea, el alifato, darle a cada uno de los atributos de Alá una letra del alfabeto. Aunque el libro creo que no se conserva, pero Goytisolo lo conocía por lecturas. Entonces se inspira en Ibn Arabi para reconstruir esa estructura por la cual el alfabeto sirve para llegar a la divinidad. Las letras del alfabeto dibujan el rostro de Dios. Esta idea de un parlamento narrativo, una asamblea plural que a su vez va creando con los títulos de sus relatos la divinidad que es el propio autor, no deja de tener, evidentemente, retranca. Sobre todo si estos personajes, como os he dicho, construyen la biografía del propio Goytisolo, como si fuera un ente imaginario o un autor fabuloso o inventado. Pero esta idea a Goytisolo le viene de dos cuestiones. Una, de haber leído a su buen amigo Orhan Pamuk, que en el libro negro ya hablaba de la secta Urufi. La secta Urufi es una secta que sería lo equivalente a la Cábala en el mundo islámico.
Es decir, serían aquellos que se dedicarían, o una secta esotérica que se dedicaría a interpretar las letras del alfabeto árabe, del alifato, en clave interpretativa, como la gematria, por ejemplo, de la cábala. En clave interpretativa, intentando buscar detrás el signo o el rastro de la divinidad. La secta Urufi la conoció, por tanto, Goytisolo a través del libro negro de Orhan Pamuk. Pero no contento con haberla descubierto ahí y haberla comentado en su crítica al libro, se la apropió como idea y dijo, utilizando las letras del alfabeto, mis lectores van a reconstruir mi cara. Esa cara, que es la que sale en la portada como fotografía, es la del autor, reconstruido por sus lectores. La ironía, como decía, tiene que ver con el hecho de que Goytisolo en aquel momento escribió esa novela porque precisamente lo que empezaban a faltarle eran lectores. Empezó a notar que evidentemente no había una atención lectora hacia su obra como la que él hubiera esperado. Y aquí pues decidió jugar con esa idea de no tener lectores o de tener tan buenos lectores que al final terminan construyéndote como autor. Ese sería para mí el rasgo más mudéjar que tiene esta novela, con independencia de otras temáticas, otros círculos, otros bucles que la novela hace con sus motivos centrales, ¿no? Que ya he explicado con la anterioridad. Pero finalmente, y esto es irónico, esta novela se convierte, al retratar a esos 28 lectores, se convierte en una alegoría de la democracia española. Goytisolo, sorprendentemente, estaría retratando de un modo positivo la disparidad, la diversidad, la multiplicidad de voces que podían constituir en un momento determinado una democracia. Y todos sabemos que, a pesar de lo que decían sus enemigos, Goytisolo era un gran defensor de lo que la sociedad española y la democracia española habían conseguido, pero evidentemente él tenía la suficiente capacidad como para ironizar sobre eso. Y paso a la última novela de la que quiero hablar, y hablo rapidísimamente de ella, aunque para mí es una de mis favoritas, porque es la Caragicomedia, que yo sinceramente os diría, si leéis la saga de los Marx y leéis la Caragicomedia y no admiráis a Goytisolo, es que hemos perdido algo en el camino respecto de la atención que merece la literatura más innovadora y más creativa. ¿Qué hace Goytisolo en la Caragicomedia? Y este es el arabesco del que voy a hablar en los minutos que me indican amablemente que me quedan. Una cosa muy simple. Él en un momento determinado, en sus fantaseos, decide empezar a evocar a sus diferentes amantes magrebíes. No hay que olvidar nunca que si Goytisolo llega al mundo árabe, su primer acceso al mundo árabe es a través del contacto sexual con el cuerpo del árabe, con el cuerpo en particular de los magrebíes, da igual si eran tunecinos, argelinos, marroquíes, en principio es el cuerpo de los norteafricanos, magrebíes, con los que tuvo encuentros en París, como decía yo antes en su presentación. De esa admiración hacia el cuerpo del árabe y hacia ciertos atributos de ese cuerpo, que él adoraba especialmente, decide en un momento determinado empezar a evocar a estos hombres a los que conoció, que eran mayoritariamente mano de obra barata, albañiles, inmigrantes ilegales, en fin, gente que evidentemente con lo que Goytisolo entraba en contacto con lo que llamaría alguien el sustrato, ¿no? el grado ínfimo de la ciudadanía en Francia, en el París que él conocía. Pero él se da cuenta que eso va a ser muy aburrido para el lector, como lo es para él. Él empieza a divertirse fantaseando, pero luego cuando se pone a escribir se da cuenta que es aburrido. Entonces decide, bueno, ahora que el PP está gobernando en España y que el Opus Dei ha vuelto, ten en cuenta que Goytisolo ya en los años 60 fue el primero que habló de que el Opus Dei le quitó la culpabilidad al dinero que el catolicismo normalmente le había sobrecargado, y dijo, bueno, el Opus Dei no está tan mal, porque en el fondo han conseguido que el dinero, la riqueza, pues, no estén tan mal vistas como estaban en una época. Y a Goytisolo le parecía bien eso frente al catolicismo hidalgo, ya sabéis, el catolicismo que sumió a España en la pobreza durante muchos siglos. Entonces, cuando llega Aznar, él dice, ha vuelto el Opus. Y ni corto ni perezoso decide, yo creo que lo que tengo que hacer es coger a Monseñor José María Escrivá de Balaguer y convertirlo en personaje literario. Y este Escrivá de Balaguer es en realidad el que hace la enumeración de sus devotos, de sus fieles, contando sus encuentros con ellos como si fueran encuentros de fe, piadosos. Él dice, no, este muchacho está a punto de desviarse, yo lo conduje al seno de la fe, lo reconduje al seno de la devoción. Yo recé con él y le obligué a... Y entonces empieza a utilizar el lenguaje religioso del Opus Dei y en particular
del libro Camino, el famoso libro de Escrivá de Balaguer titulado Camino, el lenguaje de ese libro lo empieza a utilizar con fines sexuales, fines eróticos, y lo desvía, por tanto, de su funcionalidad primera. Os diré en confianza, como he dicho siempre, que yo creo que Goytisolo aspiraba a ser el Salman Rushdie español, es decir, esperaba que la Iglesia Católica y en particular el Opus Dei lo anatematizaran y de alguna forma consiguiera buenas ventas con eso, incluso se hiciera más famoso todavía de lo que era y recuperar en ese sentido su pulso con la realidad. Pero, curiosamente, quienes devoraron el libro como si fuera, y con esto voy terminando, como si fuera su Biblia, fue la mafia rosa, fueron los gays. Los gays encontraron en este libro no solo un humor escandaloso, un humor provocativo, un humor y una forma de describir las relaciones muy divertida y muy almodovariana incluso, cosa que a Goytisolo le hacía gracia en un momento determinado, y el libro agotó 6 ediciones casi en muy poco tiempo, con lo cual Goytisolo estaba contento, pero había triunfado con los suyos, no con sus enemigos. Con lo cual, en ese sentido, la ironía que él aplicaba a su vida también debía aplicarla a su obra. Es decir, muchas veces los fines se persiguen torcidamente y en su caso fue así como Goytisolo fue celebrado como gran autor gay. No os olvidéis que el subtítulo del libro es Caragicomedia de Fray Bugeo Montesino y otros pájaros de vario plumaje y pluma. Con lo cual, ahí estaba también describiendo a sus lectores. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Pues me gustaría hacerte una pregunta. Me ha encantado tu lectura mudéjar de la obra, pero a mí, volviendo a la saga de los Mars, a mí me encanta el comienzo de la saga de los Mars, porque cuando tú hablabas del relato neoliberal que se había generado a partir de la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas, en realidad eso había sido muy importante la televisión y el discurso mediático a la hora de elaborar ese discurso. Entonces, Juan Goytisolo lo que hizo fue socavar ese discurso a través de lo literario, ¿no? Y cómo ese discurso mediático de fragmentación, de inconexión y tal, lo reproduce perfectamente en su comienzo, que además el de la nave va, junto a lo que él comentaba de un ferry lleno de albaneses que salían por la caída del régimen. De pronto aparecen escenas de la nave va de Fellini, ¿no? En esa especie de caos que ahí se produce entre la fragmentación de las imágenes, ¿no? Y es un elemento muy mudéjar también, ¿no? Bueno, no he querido hablar porque me quería centrar en lo mudéjar, que es fundamentalmente el arabesco, pero evidentemente en esa novela existe, y es una de sus grandezas, la apropiación por parte de un escritor de toda la tecnología, sobre todo televisiva, teniendo en cuenta que estamos la novela se publica en el 93 y por tanto es un momento en el cual Internet, la cultura de Internet todavía no tiene el arraigo ni la implantación que tiene hoy. Por tanto, la tecnología en ese momento dominante, la tecnología capitalista y la tecnología, por ejemplo, que había llevado el capitalismo al mundo soviético, a través de las imágenes, era evidentemente la televisión, y Goytisolo se apropia de la televisión e incluso plantea una cosa muy divertida en esa novela, que es un debate en torno a Marx en La clave de José Luis Balbín. Él reproduce una situación típica de La clave, del famoso programa La clave de José Luis Balbín, e invita a distintos especialistas a discutir sobre la figura de Marx, con lo cual organiza un debate polifónico dentro de la propia novela en torno al Marx criticado por los multiculturalistas, las feministas, los economistas, etc. Con lo cual es realmente una novela en la que se aprende mucho también sobre desde qué posiciones se puede criticar a Marx y en qué posiciones se equivocó Marx a la hora de plantear su discurso, que evidentemente era fundamentalmente una descripción del capitalismo, pero que carecía de manual de instrucciones, ¿no? Aunque Lenin quiso fabricar uno artificialmente, pero en fin.